Muy buenos días, queridos amigos que nos ven en esta mañana. Qué gusto poder estar con ustedes en este momento. El día de hoy continuaremos con las historias de los pioneros de nuestra iglesia. El nombre del pionero del cual hablaremos el día de hoy es John Andrews. Y él es un personaje muy importante para nuestra iglesia y a la vez también un personaje que lo personal, mejor dicho, me inspira mucho. Quisiéramos compartir el día de hoy un poco de su historia. Él nació un 22 de julio del año 1829 en Poland, en el estado de Maine, en Estados Unidos. Él creció en una familia un poco carente de recursos y la verdad esto fue una complicación, pero no fue definitivo en su vida. Él creció y recibió un don de parte del cielo, el cual fue un intelecto muy grande, a través del cual él pudo estudiar y aprender más acerca de la Biblia y a la vez también acerca de otros temas. Pero su interés mayor estuvo centrado en las Sagradas Escrituras desde que él era muy pequeño. Él tuvo una tendencia espiritual muy acentuada, lo cual definió también el cual sería el rumbo de su vida a lo largo de los años. Mediante él iba creciendo, su tío vio en él estas capacidades, un tío el cual era congresista, un hombre de una fortuna, y le dijo lo siguiente, que él podía pagar la universidad para que él estudiase en las mejores universidades y de esa manera el día de mañana pudiese transformarse también en un congresista de los Estados Unidos. Pero sin rechazar abiertamente esta propuesta, Andrews tomó el camino de ser un misionero y de esa manera poder hablar de Cristo a las demás personas. En el año 1843, Andrews se sumó al movimiento millerista. En el año 1844 vivió el gran chasco que vivió la iglesia en aquel entonces. Y en el año 1849 conoció a la familia White, a Ellen y James, con los cuales formó una gran amistad. Con el paso del tiempo, él se hizo pastor de la iglesia adventista, convirtiéndose en editor de la revista La Review and Herald y a la vez también siendo el tercer presidente de la Asociación General de aquel entonces. Si nosotros nos damos cuenta al analizar la vida de John Andrews, podríamos decir que fue una vida de ascenso y tras ascenso, pero en realidad lo que marcó la vida de él fueron dos cosas, y son las cuales quisiera recalcar en esta mañana. En primer lugar, el que nosotros podamos entender que Andrews fue una persona que dedicó su vida a poder comprender las verdades de las Escrituras. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a esto? ¿Cuánto tiempo estás inmerso estudiando la Biblia para poder comprender lo que la palabra de Dios quiere para ti? Andrews tenía una frase, la voy a parafrasear en este momento, la cual es la siguiente, dice: cambiaría 1000 errores por una sola verdad. Esto demuestra que en la vida posiblemente podamos vivir engañados, podamos vivir creyendo alguna falsedad. Por ahí algunos dicen que la mentira tiene un gusto dulce al principio, pero su fin siempre es amargo. Por el contrario, a veces las verdades duelen en un principio, pero al final siempre nos traen mayor esperanza. Y Andrews entendía esto. Por tanto, su vida siempre estuvo ligada al descubrimiento teológico. Algunos dicen que él podía recitar el Antiguo Testamento de memoria. Por cuentas propias aprendió el idioma el hebreo y el griego. Y de la misma manera él pudo avanzar en este estudio de la Escritura, siendo un gran aporte dentro de los estudios teológicos de aquel entonces. Esa sería una de las primeras áreas de la vida de Andrews. Pero él tenía otra y es un área que la verdad en lo personal me gusta mucho y tiene que ver con el espíritu misionero. Desde que era niño y rechazó este llamado a poder ser un congresista o esta oportunidad, que él decidió poder entregar un mensaje especial a la gente, desde el momento en el cual se convirtió en pastor de la iglesia adventista, a posteriormente el momento en el cual, en el año 1874, en el cual Ellen White ve una visión muy interesante, en la cual ella observa que el mundo es su casa. Se interpreta esta visión de la siguiente manera, que el mensaje del adventismo debía llegar a todo el mundo, y por tanto se necesitaba un misionero, alguien que estuviera dispuesto a ir. Pero este misionero no iría con todas las comodidades del mundo, no viajaría en primera clase, no recibiría grandes dineros, sino que en realidad sería grande el esfuerzo, sería una entrega total para poder cumplir esta gran misión. Y en estas circunstancias cuando Andrews tomó la decisión de poder ser el primer misionero en Europa. Hoy en día yo pienso quizás cuántas personas estarían dispuestas a aceptar este llamado en un tiempo en el cual no era fácil viajar, en el cual no podías dejar todo de lado. Andrews toma esta decisión y en el mismo año él se embarca y llega a Suiza. En aquel lugar comienza la predicación del Evangelio. Algunos comentan que
su hija iba al colegio y trataba de aprender el idioma. Él por el día predicaba, por las noches escribía, y de esta manera escribió muchos artículos y una revista muy famosa llamada The Signs of the Times, con la cual se pudo llevar el Evangelio a las personas también en Europa. Cuando nosotros observamos esto, podemos llegar a la siguiente conclusión, que en realidad en el corazón de Andrews estaba el espíritu misionero, pero a la vez estaba el deseo de poder llegar a las personas. Todos los recursos que recibían eran destinados a la predicación del Evangelio. El que más personas conocieran de Jesús era el deseo de su corazón, hasta tal punto que pasados los años Andrews se enfermó y murió de tuberculosis. Pero en el testamento final él dijo lo siguiente: pidió que los últimos $500 que él tenía fuesen utilizados en la predicación del Evangelio, que fuesen destinados a la predicación en Europa. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta de cuán importante es tener un deseo misionero como cristianos. Y el día de hoy la vida de Andrews nos inspira en todo sentido para poder llevar este mensaje de esperanza a todas las personas. Nos damos cuenta que el mundo es nuestro hogar y que todas las personas merecen escuchar y necesitan escuchar el nombre de Cristo Jesús. Y acá hay algo muy interesante, porque él partió siendo un misionero donde estaba, en los Estados Unidos, y esto lo preparó para posteriormente ir al mundo y ser el primer misionero adventista. El día de hoy quizás tú y yo podemos sentir, más de alguno ha sentido la necesidad o quizás el deseo de poder ser un misionero en África, en alguna parte del mundo, quizá un tanto extrema. Pero si hay algo que nos muestra la historia de Andrews, es que para poder ser misioneros fuera, primeramente tenemos que ser misioneros donde quiera que estemos. Aprender a sacrificarnos y a entregarnos del todo por el todo. Hay un versículo que escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios, que está en el capítulo 12, versículo 15, y dice así: y yo con el mayor placer, o sea, con el mayor gusto, con la mayor de la felicidad, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré todo por amor a vuestras almas. Mis queridos amigos, la historia de Andrews es una historia de entrega por completo. Él estaba dispuesto a gastarse no solamente en lo económico, sino en su salud, de manera total. Ellen White posteriormente escribe a los pioneros de la iglesia que el cuidado de la salud era importante por esto, no porque ellos simplemente dejasen de cuidar la salud por un tema de intemperancia, sino principalmente porque muchos de ellos entregaban todo el tiempo a la predicación del Evangelio, inclusive a costa de su propia salud, que fue lo que pasó con Andrews. Pero si hay algo que nos dejan de lección estos grandes hombres, en particular al cual estamos hablando el día de hoy, es este ferviente espíritu misionero de poder llevar el nombre de Cristo a la vida de las personas. Mis queridos amigos, 2 lecciones en este momento, para ti y para tu familia. En primer lugar, busquemos en la palabra de Dios todas las verdades que sean posibles. Hay verdades de gran valor dispuestas para ti y dispuestas para mí. Y de la misma manera vivamos una vida con espíritu misionero, de tal manera que podamos llevar el Evangelio de Cristo a todas aquellas personas que lo necesitan. Hoy en día estamos viviendo una circunstancia única en el tema del coronavirus, pero esta es la posibilidad que tenemos para llegar a las personas que aún no conocen de Jesús. Quisiera invitarte en este momento para que tú, con el mayor de los gustos, gastes lo que tienes y te gastes a ti mismo también, por amor a las almas que aún no conocen de Jesús. Esta es la historia a grandes rasgos de John Andrews. Te invito para que tú también puedas buscar más allá de ella. El tiempo no nos alcanza para hablar de todo esto. Fue un gran escritor, un gran teólogo, fue un gran aporte. Pero lo que quiero destacar en esta mañana principalmente es su espíritu misionero. Así que, querido amigo, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Te invito a orar en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros amigos que nos ven. Queremos tener el mismo deseo que tenía Andrews, un espíritu misionero, una entrega total y un compromiso ferviente. Entender que la misión requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, que no todo, Señor, es fácil, pero que cuando nosotros nos entregamos por completo, las recompensas serán eternas. Él marcó la vida de personas en su tiempo y hasta el día de hoy sigue siendo inspiración para nosotros. Así que pedimos que de la misma manera en que Andrews lo hizo en su momento, nosotros el día de hoy podamos llevar un mensaje de esperanza, y que este mensaje de esperanza sea buscado por nosotros día a día en nuestra vida personal. Quédate con nosotros en este momento, guárdanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que tengas una hermosa jornada. Hasta pronto.